Es la hora en punto. Ya sabéis que somos muchos y muchas participantes en las sesiones, de forma que todavía el sistema está cargando todos los accesos. Vamos a esperar 4 o 5 minutos, como en la sesión anterior, como en las sesiones de habilidades comunicativas, y en 4 minutos, en cuanto el sistema haya aceptado a todos los que están pidiendo entrar en la conversación, empezamos la reunión. Nos vemos en unos pocos minutos y empezamos.
Fenomenal. Cumplidos estos minutos, todavía quedan algunos compañeros, algunas compañeras por entrar, pero como esta sesión va a quedar grabada como todo el resto y vamos a subirlas a la plataforma, después cualquiera podrá ver la sesión desde su inicio. Vamos a cambiar ligeramente la dinámica de las sesiones, porque a partir de ahora las sesiones hasta la última empiezan a ser más largas. Y como ha dado resultado el método que propusimos después de la primera sesión sobre problemas de conexión y acceso a la plataforma, entendemos que podemos hacerlo más ágil, fundamentalmente para ganar tiempo en mitad de las sesiones, para que os pueda ir proponiendo sobre todo actividades que tengan que ver con argumentación y podamos darnos unos minutos de descanso en mitad de la sesión para que trabajéis por vosotros mismos. Ya os dije que la única actividad que se va a fiscalizar, que se va a evaluar, es la actividad que os proponemos para el final del curso. Todas estas actividades que os vaya proponiendo durante las sesiones no las vamos a fiscalizar, no las vamos a recibir de ninguna forma, es simplemente para que practiquéis un poco y porque la práctica poco a poco de cada uno de los contenidos que vamos viendo hará que sea mucho más fácil que podáis entregar dentro de muy poco, de hecho. A partir de la tercera sesión vais a poder entregar perfectamente la práctica. Algunos nos preguntaban si es el último día, hasta qué día se puede entregar la práctica, y la práctica se puede entregar hasta el día 29. No significa que tengáis que esperar a la última sesión para empezar el análisis del debate que os vamos a proponer. El debate os lo vamos a proponer dentro de unas pocas horas o dentro de un par de días apenas. Así que a partir de ahí podéis empezar, porque a partir de lo visto en la tercera sesión, ya sabéis que la cuarta sesión es el análisis de un debate, así que a partir de la tercera sesión ya tenéis todas las herramientas perfectamente para poder analizarlo, evaluarlo por vuestra parte o participar del mismo, si preferís así. El cambio de dinámica, por lo tanto, va a ser, hemos desactivado el uso de los micrófonos, la sesión va a ser fundamentalmente una sesión propositiva. Me gustaría que si vais teniendo dudas de contenido las guardaseis para la última sesión, la quinta sesión, que está precisamente para eso, para hacer una recapitulación general, sobre todo para responder a vuestros intereses. Y si tenéis dudas sobre los mecanismos de acceso a la plataforma o hay alguien que siga teniendo algún problema, por favor escribidnoslo por correo. La inmensa mayoría de los que estáis aquí, ya lo sabéis de la sesión de habilidades comunicativas, y los que estéis solamente en la sesión de debate, sabréis que en la inmensa mayoría de los casos los problemas de acceso al campus virtual se han solucionado. Ya podéis acceder a los contenidos que hemos ido subiendo e iremos subiendo más, además de cada una de las sesiones. Vamos a seguir pasando, ahora pasaremos el formulario de asistencia y lo iremos pasando varias veces durante la sesión. Y los materiales están subidos, y todos los problemas que tengáis sobre materiales durante estos días, por favor, al correo electrónico. Así que, siendo esos los avisos, vamos a irnos ya con la sesión. La sesión de hoy, como os decía, es ligeramente más larga, es la más larga de las que vamos a tener. La perspectiva es que estemos juntos la próxima hora y media aproximadamente. Y tenemos que revisar contenido de lo que no terminamos el otro día. La primera sesión del curso de formación continua en debate fue interesante y nos ha permitido mucho avanzar hacia el índice, hacia las obligaciones de oradores y oradoras. Era el último punto que nos dejamos y que empieza a ser interesante. Esta sesión es probablemente la más densa de las que vayamos a tener a continuación. Va a haber una evolución con respecto a los que estáis en el curso de habilidades comunicativas, va a haber una evolución con respecto a lo que hemos visto previamente de argumentación, con lo cual aquí vamos a ver más en profundidad, porque es una de las principales cosas que se nos va a pedir en dinámicas de debate. Con lo cual, os presento directamente, os comparto directamente la presentación, y a partir de aquí vamos viendo cuáles son los contenidos para la sesión de hoy. Evidentemente, por si hay algún despistado, estamos en el curso de formación continua en debate. El índice de contenidos, como os presentaba en la primera sesión, es este que veis en pantalla. Hemos reacondicionado, por lo que no nos dio tiempo a ver por la resolución de problemas relacionados con la plataforma, hemos reacondicionado los contenidos de las dos primeras sesiones, y espero que ya no tengamos que mover los de la tercera, cuarta y quinta. En la primera sesión vimos los formatos de debate, que son interesantes a la hora de practicar y de tener experiencia y de ir generando experiencia. Ya vimos en cuál nos vamos a centrar, porque suma las ventajas de todo el resto, así lo hemos intentado, y pasa a ser
ha pasado a ser en estos últimos años el más interesante en términos de investigación en el contexto extremeño. Y vimos también todas las reglas de construcción del caso. Terminamos con las preguntas guía sobre el problema y la solución. Recordáis que las preguntas guía son preguntas guía para discurso técnico, pero sobre todo para discurso argumentativo. Y eso nos permite ir generando estudios previos en dinámicas de preparaciones de debate. Sobre todo las preguntas guías son útiles para sistemas de debate que priman la argumentación con respecto a la preparación de un caso, con lo cual es más útil en dinámicas como, por ejemplo, la de BP, la de British Parliamentary, donde recordáis que solamente hay 15 minutos para preparar el debate. Sin embargo, para todo el resto de tipos de debate, incluido el debate del concurso de debate escolar de Extremadura, esas preguntas son esenciales para la preparación del caso. Es verdad que se hacen al principio y que a partir de ahí hay una investigación importante, pero son las primeras que tenemos que hacernos para evaluar el problema y saber qué es exactamente lo que estamos proponiendo, es decir, la tesis que estamos defendiendo. Esto es lo que vimos en la anterior sesión. Terminamos en un punto interesante con el final, como os decía, que os propusieseis esas preguntas sobre el problema y la solución acerca de alguna realidad que os tocase mucho. Yo os proponía la de la inteligencia artificial en los exámenes universitarios, pero con cualquier otro caso, con cualquier otro ejemplo que se os ocurra y que os toque en vuestro día a día, es interesante. Tenéis información suficiente como para generar una multitud de problemas que puede enfrentar una solución concreta, sea la que sea. A partir de ahí, hoy vamos a recoger el guante que dejamos en la anterior sesión, haciendo referencia a las obligaciones de oradores y oradoras. Pasaremos rápido por ahí porque después están las dos partes probablemente más densas, más interesantes de esta formación, que son las partes de argumentación y contraargumentación. Fundamentalmente lo que se nos pide en una dinámica de debate. Además de las que hemos ido viendo ya, cumplimiento de roles, análisis de problemas y propuestas de soluciones, estudio de casos y capacidad de argumentación y oratoria, evidentemente, es en el resto de lo que nos vamos a fijar. Vamos ya, por lo tanto, a ver cuáles son los contenidos específicos para esta sesión. De esta sesión, la segunda sesión son obligaciones de oradores y oradoras, argumentación y contraargumentación. En primer lugar, vamos a ver los deberes y el esquema de los discursos, es decir, las obligaciones de los oradores y oradoras. En segundo lugar, con respecto al formato del debate, vamos a ver la argumentación. Ya os he dicho que depende mucho, que la labor de argumentación también depende del cumplimiento del rol concreto. Por lo tanto, no es lo mismo una argumentación en un modelo de debate o de otro. En estos 4 que os proponía, que son los 4 generalmente más utilizados en torneos nacionales, internacionales y en muchos otros tipos de dinámicas, no solamente competitivas, sino dinámicas colaborativas también, la argumentación se adapta bien a todos estos formatos de debate que hemos visto antes. Pero es verdad que no está mal, no está de más recordar continuamente que el debate también es un ejercicio de cumplimiento de rol. Es en cierta medida una actividad de rol. Eso significa que es, como os decía en la sesión anterior, es indiferente lo que yo opino sobre un tema u otro, porque tengo que cumplir un rol concreto, precisamente para que sea útil para el grupo entero y para mí mismo, para generar un criterio propio. Por lo tanto, la argumentación siempre con respecto al formato de debate, pero va a ser argumentación general. Y en última instancia, en último lugar, los ejercicios de contraargumentación. Vamos a empezar ya directamente por los deberes y los esquemas de discurso, por los deberes de cada orador u oradora. Como recordáis, solamente por una recapitulación rápida, porque nos va a ser útil para saber qué tienen que hacer cada uno de ellos, este era el esquema de debate que os proponía de forma general. Estos 8 turnos, exposición inicial, primera réplica, segunda réplica y conclusión, a favor y en contra, son los turnos que se utilizan en el concurso de la Universidad de Extremadura, casi siempre relacionados con el debate que se conoce como debate académico. Y el concurso de debate escolar añade otros 2 turnos que tienen que ver, si recordáis, con las dinámicas de Karl Popper y de BP, que son el interrogatorio cruzado a favor y el interrogatorio cruzado en contra, y la línea de cierre a favor y la línea de cierre en contra. Sobre todo estos 4 turnos, estos otros 4 turnos, el interrogatorio cruzado y la línea de cierre a favor y en contra,
los veremos más cuando nos acerquemos a ver cómo se evalúan y por lo tanto a partir de la tercera sesión. Y ahora nos quedaremos en los deberes generales, porque son los que más nos interesan a la hora de empezar a formarnos y empezar a evaluar debates. ¿Qué tiene que hacer cada uno de los oradores? En las exposiciones iniciales se entiende que hay que hacer, se entiende que hay que poner en evidencia que hemos preparado bien el caso y, por lo tanto, asentar las bases necesarias para que se pueda tener un buen debate. Por lo tanto, todo lo que hablábamos sobre construcción de caso, este es el turno para hacerlo explícito. Es decir, aportar las definiciones relevantes, dar contexto, dar los datos del contexto que necesite el debate y presentar el resumen de argumentos. Además de, en la medida de lo posible, responder a las preguntas guía que veíamos en la preparación del debate sobre el problema y la solución. Con lo cual, aportar definiciones relevantes, dar datos de contexto, dar resúmenes de argumentos. Esto es lo que deberían hacer los integrantes del equipo que hacen las exposiciones iniciales. Ya veíamos el ejemplo de la cesta básica de la compra. Necesito dar una definición, cuando empiezo un debate, necesito asentar las bases de a qué me refiero por cesta básica de la compra. Fundamentalmente porque si mi definición está mal expuesta, como veíamos la definición de definición, cuando veíamos a qué nos referimos por definición, para que el equipo contrario pueda protestar o aceptarla y tener un debate razonable. Entonces, para eso, desde los primeros turnos, en las exposiciones iniciales, a favor y en contra, definiciones, contexto y resumen de argumentos. La exposición en contra, y aquí un ligero matiz, la exposición en contra casi nunca va a tener que dar sus propias definiciones. Solamente cuando las definiciones del equipo a favor estén muy mal puestas o incumplan alguna de las reglas que vimos que tienen que cumplir las definiciones, en ese caso será obligación de la exposición en contra añadir algún dato a las definiciones, pero en principio las definiciones de los términos en la moción del debate, en el tema del debate, deberían ser definiciones asépticas. No así los datos de contexto. Los datos de contexto son datos que me ayudan a entender el problema y cada uno de los equipos analizará que el problema es uno u otro o que existe o no. Por lo tanto, los datos de contexto no son asépticos, mientras que las definiciones sí. Por lo tanto, las definiciones es muy raro que se tengan que denunciar, es muy raro que se tengan que contradecir, así que el orador o la oradora que hace la exposición inicial del equipo en contra se podrá reservar el tiempo de las definiciones, podrá no invertir nada de tiempo en realizar las intervenciones y podrá hacer un resumen de argumentos ligeramente más amplio, más largo, para empezar la parte de argumentación y que por lo tanto cuando viene el primer orador que hace el turno de réplica del equipo a favor tenga algo que contraargumentar, que no sea simplemente un pequeñísimo resumen de argumentos como va a hacer el primer orador del equipo a favor. Entiendo que se va comprendiendo bien la dinámica. El primer orador del equipo a favor da definiciones, da resumen de contexto y da los datos de contexto y da resumen de argumentos. El primer orador del equipo en contra ya no tiene que hacer referencia, muy probablemente no va a tener que hacer referencia a las definiciones, dará sus datos de contexto y podrá hacer un resumen más amplio de argumentos. Así que ahora, cuando llega la persona que hace el primer turno de réplica, lo que deberá es hacer fundamentalmente lo que hemos venido a hacer hoy aquí. Primero, contraargumentar los argumentos del equipo contrario, que en este caso podrá hacerlo porque el primer orador del equipo en contra ha podido desarrollar un poco más su resumen de argumentos, el resumen de argumentos que va a utilizar, el resumen de los argumentos que van a desarrollar sobre todo sus dos compañeros de equipo y, en segundo lugar, desarrollar los argumentos propios. En tipos de debate como el debate de la Universidad de Extremadura o como el debate o como el concurso de debate escolar de la Junta de Extremadura, los turnos ya vimos que en formatos de debate con una preparación suficiente, los turnos de debate son relativamente cortos, de entre 3 y 5 minutos. Esto significa que cada orador que sale a desarrollar una argumentación prácticamente no va a disponer de tiempo para desarrollar más de un argumento. Esto significa que cada equipo habitualmente lleva entre 2 y 3 argumentos, como mucho.
Este orador, el primer orador del equipo, el primer turno de réplica del equipo a favor, probablemente tendrá mucho tiempo para desarrollar su argumentación y tendrá que dedicar relativamente poco tiempo a desarrollar la parte de contraargumentación, porque desde el equipo en contra todavía se ha dado poca información argumentativa, todavía se han dado poco, todavía se ha hecho un resumen de un desarrollo de argumentos muy liviano. Por lo tanto, la contraargumentación durará relativamente poco y la argumentación durará bastante más. Llegará el siguiente orador del equipo en contra y en este caso ya sí tendrá bastante más contenido que contraargumentar y tendrá que desarrollar su argumentación. Cuando vengan los otros dos oradores que hagan el turno de réplica del equipo a favor y en contra, tendrán mucho contenido que contraargumentar y por lo tanto les quedará muy poco espacio para dar contenido argumentativo propio. Eso significa que en la mayor parte de los casos la distribución de argumentos será los primeros oradores u oradoras que hacen el turno de réplica del equipo a favor y en contra desarrollarán 2 argumentos, como mucho, y los segundos oradores u oradoras que hacen el turno de réplica de los equipos a favor y en contra desarrollarán un argumento, porque no tendrán tiempo para más. Esto es lo que tiene que hacer seguro y la recomendación es que lo hagan explícito, es que lo hagáis explícito, que todos los oradores que salgan hagan explícito cuándo están haciendo una labor y cuándo están haciendo otra. En primer lugar, voy a contraargumentar los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, voy a contraargumentar esta razón concreta, este argumento concreto del equipo contrario. Y en segundo lugar, voy a desarrollar este y este argumento que traemos a este debate desde mi equipo a favor o en contra. En tercer lugar, las conclusiones, lo que no pueden hacer en las conclusiones en la mayor parte de las ocasiones, porque esto también depende del reglamento, pero en la mayor parte de las ocasiones lo que no pueden hacer los conclusores es desarrollar argumentos propios, porque ya no hay capacidad de respuesta, y lo que pueden hacer es un resumen de lo acontecido en el debate. También pueden hacer simplemente una labor de contraargumentación, como hemos visto antes. Si los deberes son argumentación y contraargumentación, el conclusor puede simplemente hacer una contraargumentación de los argumentos del equipo contrario, pero también puede hacer un resumen general, genérico del debate. Esto sobre deberes y esquema del discurso. La recomendación es que no trabajéis, que los oradores nunca trabajen con textos aprendidos, sino con esquemas de discurso. Y la propuesta es que generéis una estructura de discurso propia que se adapte a las necesidades y a los intereses del grupo. Ya hemos visto que estos son los deberes. La estructura del discurso se puede parecer mucho a los deberes que tiene el orador, es decir, que salga el introductor, la introductora del equipo a favor y diga mi esquema de discurso va a ser sencillo porque tengo 3 obligaciones, así que en primer lugar voy a daros las definiciones, en segundo lugar los datos de contexto y en tercer lugar voy a hacer un resumen de los argumentos que trae mi equipo para el debate de hoy. Y cuando salga la persona que hace la primera réplica del equipo a favor, salga a decir, en primer lugar, voy a contraargumentar los pocos argumentos que de momento tenemos del equipo contrario y en segundo lugar, voy a desarrollar mis 2 primeros argumentos, los dos primeros argumentos que trae mi equipo para este debate, que son este debate, este argumento y este argumento. En general, y esto os sonará a las personas que habéis estado en la formación de habilidades comunicativas, yo os voy a proponer un esquema de discurso muy sencillo que se adapta mucho, que se adapta muy bien a los discursos de tipo técnico y argumentativo y por el que vamos a pasar muy rápido. Antes, las normas de puntos de información. Los puntos de información a los que hacía referencia el otro día son preguntas que se denominan puntos de información porque no necesariamente tienen que ser preguntas, pero es una mano que se levanta en mitad de un turno del equipo contrario, del equipo que no está en uso de la palabra, porque tiene una duda o porque requiere una respuesta de la persona que está en uso de la palabra. Los puntos de información están permitidos siempre que el orador en uso de la palabra conceda el punto de información, es decir, a alguien algún integrante del equipo que no está en uso de la palabra levanta la mano y el orador que está en uso de la palabra puede conceder o puede no conceder ese turno de información, ese punto de información. De cualquier forma, los puntos de información no pueden durar en prácticamente ningún sistema de debate más de 15 segundos, así que las recomendaciones son escribir la pregunta antes de realizarla, teniendo en cuenta que los objetivos del punto de información pueden ser 2.
el de pedir una clarificación de una información poco clara, como definiciones, contexto o un dato perteneciente a un argumento, o pedir una evidencia o evidenciar, perdón, una falta argumental desde la perspectiva de la argumentación propia, es decir, hacer referencia a un inicio, a una introducción en la contraargumentación que se hará posteriormente, en forma de pregunta en la mayor parte de los casos o en los mejores casos. Esto sobre normas de puntos de información. Hemos terminado ya con la primera parte, perdonad, que había pasado directamente. Hemos terminado ya con la primera parte. La primera parte, los deberes de los oradores, está aquí. Ya hemos terminado con los deberes de los oradores y de las oradoras. Cuando veamos las partes que más se valoran, cuando veamos la parte de los juicios, concretamente en el debate, vamos a poder ver exactamente cuáles son los conceptos que más se valoran a la hora de desarrollar un debate. Pero de momento estos son los deberes fundamentales. Con esto, con que las partes hagan bien esta labor o la hagan suficientemente, ya se puede mantener un debate. El problema es cuando estas normas no se cumplen exactamente así que la recomendación es que las primeras veces que os enfrentéis a un debate lo hagáis muy estricto. Digáis literalmente, si estáis haciendo un turno de introducción, digáis literalmente que estáis dando las definiciones o que estáis dando los datos de contexto o que estáis dando el resumen de argumentos o que estáis empezando a contraargumentar los argumentos de la contraparte o que estáis dando vuestros argumentos propios, que lo digáis. Porque eso facilita mucho la comprensión de la estructura del discurso, facilita mucho el entendimiento por parte de los jueces y del público en la sala, y porque va generando una estructura de discurso. Esto, por lo tanto, con los deberes de los oradores. El problema es que si alguien no hace alguna de las cosas que tiene obligadas a hacer por reglamento y por cumplimiento de rol, el debate se hace muy difícil. Es muy difícil debatir sobre si se debería legislar acerca de la cesta básica de la compra, si se deberían restringir los precios o regular los precios de la cesta básica de la compra o no, si no hemos convenido antes a qué nos vamos a referir por cesta básica de la compra. O si no hemos convenido antes, a qué nos vamos a referir por limitar. Es imposible que yo me muestre favorable o contrario a que se limiten los precios de la cesta básica de la compra si no sé lo que es la cesta básica de la compra o estamos hablando de cosas continuamente distintas, o si no hemos convenido que nos referimos por limitar por ley o por acuerdo, no es en absoluto lo mismo y por lo tanto las definiciones pues será necesario darlas. Si no hay ningún dato de contexto, será muy difícil saber si es legítimo o no es legítimo, si hay algún otro bien o servicio con precios limitados o no, es increíblemente relevante para generar una opinión o un punto propio y por lo tanto sin datos de contexto será muy difícil. Será muy difícil saber que ha habido un debate si alguno de los integrantes de los turnos de réplica no ha dicho o no ha contraargumentado, no ha dado una argumentación contraria a los argumentos del equipo contrario, porque entonces no hay debate, hay dos discursos paralelos que en ningún momento se tocan y por lo tanto evidenciar que estamos cumpliendo nuestro rol es una de las cuestiones principales en debate, que como ya hemos dicho es un ejercicio de contraposición de argumentos, pero también es un ejercicio de rol interesante para conseguir los resultados que queremos. Así que esto sobre deberes de oradores y oradoras. Quería haber añadido alguna cosa más, pero es verdad que me interesa más llegar a la parte de argumentación, que además ya se nos va consumiendo el tiempo de la sesión. Así que empezamos por la parte de argumentación. La parte de argumentación es interesantísima porque en debate nos vamos a tener que exigir especialmente un desarrollo argumental muy explícito, muy estructurado y muy explícito, de absolutamente todo. En comunicación general, comunicación institucional sobre todo, en comunicación técnica bastante menos, de hecho, ya por eso adelantábamos en la sesión en la primera sesión por dónde iban a ir los tiros sobre argumentación y contraargumentación. Pero en discurso institucional o en general, en nuestras interacciones de todos los días, hay muchos argumentos que podemos asumir, simplemente porque entendemos que la persona con la que estamos hablando nos conoce o nos puede conocer o puede asumir algo simplemente por lo que le estamos diciendo. Pero hay muchos razonamientos que no tienen, hay muchas afirmaciones que no tienen un argumento, que no tienen un razonamiento evidente. En debate, que es un ejercicio fundamentalmente de argumentación,
No podemos dar una afirmación sin dar un razonamiento posterior, ni siquiera de las más básicas. Prácticamente no podemos asumir que sin razón podemos afirmar cualquier cosa en concreto, desde las cosas más básicas. Si yo os pregunto si os gusta el dulce, lo que nos sale responder es sí, me gusta el dulce, y si yo os pregunto por qué os gusta el dulce, os sale responder que porque sí, porque me gusta el chocolate, yo qué sé, me meto una onza de chocolate con leche, con un 80% de azúcar en la boca y me gusta. No sé por qué me gusta, pero me gusta. Es esto es lo que me gusta. Evidentemente, que nos guste el dulce tiene una explicación científica por detrás. Lo que no me puedo permitir en debate es dar afirmaciones, es generar afirmaciones sin generar el razonamiento posterior. Por lo tanto, si creo que voy a dar una afirmación para la que no tengo evidencia, para la que no tengo un razonamiento, para la que no sé cómo se desarrolla la razón que está por debajo, entonces esa afirmación no sirve para nada. Nadie tiene que fiarse de vosotros, nadie tiene obligación de confiar en vosotros. Esto es un ejercicio de argumentación y por lo tanto cada afirmación que se da tiene que ir acompañada necesariamente de un razonamiento. Y si es con una evidencia, muchísimo mejor. Si es en un modelo de debate donde no se pueden dar evidencias, pues fundamentalmente será a base de argumentaciones profundas. Pero si nos gusta o no el dulce, evidentemente, en un debate, tiene una explicación científica. La apetencia del dulce de los seres humanos es innata, se expresa incluso antes del nacimiento y se extiende a todas las edades y culturas de todo el mundo, lo que hace que el sabor dulce forme parte integrante de la alimentación humana. El gusto por el dulce es intenso durante la infancia, lo que puede reflejar la necesidad nutricional de traer a los organismos jóvenes hacia alimentos muy energéticos durante los periodos de máximo crecimiento. Y ahí tenéis la primera evidencia. Así que ahí tenéis la razón. Es posible que durante la infancia necesitemos nutricionalmente alimentos muy energéticos y por lo tanto eso nos lleve a acercar nuestro gusto al dulce. Nuestro gusto natural por el dulce permanece hasta la vejez, aunque existen pruebas de que disminuye desde la infancia hasta la adolescencia y a medida que entramos en la edad adulta. Y de nuevo, otra evidencia. Y por último, en el segundo párrafo, otras tres evidencias. Aunque todos los seres humanos expresan la misma respuesta al sabor dulce inmediatamente después de nacer, el gusto por productos dulces varía con el tiempo y se hace altamente idiosincrático en los adultos. En la mayoría de los adultos existe apetencia por el dulce, aunque existen grandes diferencias entre individuos, tanto en el nivel preferido de dulzura en productos familiares como en el rango de alimentos y bebidas dulces que se consumen. Existe también evidencia de que las diferencias genéticas entre personas pueden en parte justificar diferencias individuales en la preferencia por el dulce y en el consumo de alimentos y bebidas dulces. Como veis, esto casi siempre es esto que os he traído es una retahíla de evidencias, pero de donde se extraen los argumentos muy fácilmente. Sabemos, por lo tanto, aquí podemos decidir por qué nos atrae el dulce. Sabiendo por qué nos atrae el dulce, después la respuesta a la pregunta de por qué nos gusta el dulce, entonces puede variar. A partir de que sabemos que no es porque sí, sino que tiene una causa, y la causa es una causa, una necesidad nutricional de un momento en la vida concreto, y después se hace más una causa cultural o por experiencia, entonces podemos decidir si queremos que nos guste el dulce, si queremos que no nos guste el dulce, si queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios o no cambiarlos. Toda afirmación siempre con un razonamiento y con una evidencia. Lo que pasa es que le vamos a añadir un nivel de complejidad ahora que estamos en debate para todos aquellos que estabais en el curso de habilidades comunicativas. No vamos a quedarnos tan en la superficie como nos quedábamos ahí. El método que os propongo para que vosotras mismas podáis comprobar que estáis desarrollando lo suficiente un argumento es el método AREI. AREI responde a afirmación, razonamiento, evidencia e impacto. Y el impacto va a ser determinante en debate, va a ser una pieza fundamental. Os pongo un ejemplo que podríamos llevar, bueno, que podríamos llevar a cualquier clase universitaria continuamente, pero que hacemos continuamente en todos los niveles educativos. La pregunta es, ¿deberíamos dar clase de debate en el tiempo de recreo? Os propongo que para demostraros o que para haceros fácil que lleguéis a un argumento, paséis por tres estadios concretos. En primer lugar,
tenéis que buscar la afirmación. En segundo lugar, a partir de la afirmación, os propongo que construyáis el silogismo. El silogismo es el esquema básico de argumento. Y a partir del silogismo es fácil conseguir el AREI. ¿Deberíamos dar clase de debate en el tiempo de recreo? En primer lugar, vamos a buscar nuestra afirmación, que es nuestra tesis en las resoluciones del problema. La afirmación que a mí me sale directamente es no, porque los tiempos de descanso son importantes para la actividad académica de cualquier tipo. En principio, no he leído mucho sobre esto, pero en principio entiendo que descansar un poco a lo largo de la mañana, si el instituto me está intentando que yo adquiera un conocimiento concreto, pues añadir un tiempo de descanso me ayuda, claramente me ayuda, lo siento todas las mañanas. Así que en principio me sale dar esta afirmación. No, porque los tiempos de descanso son importantes para la actividad académica de cualquier tipo. A partir de aquí tengo que construir el silogismo. El silogismo es el esquema básico de argumento que se basa en una premisa mayor, una premisa menor y en la conclusión. La afirmación, ya habíamos visto que como es la tesis, es la conclusión. A esto es a lo que quiero llegar. ¿En qué me baso para esto? Pues pensando un poco, simplemente sale un silogismo relativamente fácil. El silogismo tiene dos premisas y tiene la conclusión. La premisa primera es que cuando aprendemos, regla general. Premisa mayor. Cuando aprendemos, es importante encontrar momentos de descanso para asimilar la información. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, estamos de acuerdo con esto. Yo creo que todo el mundo lo sentimos. Fenomenal. Ahora, ¿dónde estamos para aprender? Premisa segunda, nuestra situación concreta. El colegio es una institución educativa cuyo objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran conocimiento, entre otras cosas. Por lo tanto, si cuando aprendemos es necesario un tiempo de descanso y el colegio tiene como objetivo que aprendamos, entonces el colegio tiene que darnos descanso. Por lo tanto, no podemos eliminar el recreo, pues supone el descanso necesario de todas las mañanas para la correcta asimilación de conocimientos. Entiendo que faltan muchas cosas, claro, obviamente que faltan muchas cosas. Faltan muchas cosas, estamos haciendo referencia a todas las mañanas y antes en las premisas no habíamos hecho referencia a todas las mañanas. No estamos haciendo referencia al colegio, antes estábamos haciendo referencia al colegio, obviamente faltan cosas. Pero evidentemente esto es un silogismo relativamente sencillo, por el que si cojo una premisa mayor, que es la regla fundamental, cuando aprendemos es importante conseguir momentos de descanso para asimilar el conocimiento y nuestra situación en particular, yo estoy en este colegio y el objetivo de este colegio es que yo adquiera información, entonces que el colegio me dé descanso, porque si no, no voy a adquirir la información que el colegio quiere que adquiera. Esto es un silogismo, un esquema básico de razonamiento con dos premisas y una conclusión. Desde aquí es fácil pasar al modelo de Arey, que como hemos dicho, era afirmación, que va a ser nuestra conclusión, el razonamiento, que va a ser el conjunto de nuestras premisas, y después tengo que encontrar una evidencia, ese es el ARE. Así que esto queda de esta forma. La afirmación responde a las preguntas ¿por qué defender u oponerse al tema? ¿Cuál es mi punto? ¿O qué quiero probar? ¿De qué quiero hablaros hoy? ¿Por qué vengo a defender esta postura? Ese resumen de unas pocas palabras de una frase. El razonamiento responde a la pregunta ¿por qué es verdad la afirmación que acabo de decir? Así que como veíamos antes, eran las dos premisas. Son las dos premisas las que voy a utilizar para llegar a esa conclusión. La evidencia responde a la necesidad de ilustrar el razonamiento, que no tengáis que confiar en mí, que yo no sea la única base de conocimiento que tenéis para llegar a la conclusión que os estoy pidiendo. Sepáis que hay otras personas muy valiosas que han estudiado esto, que hay un estudio publicado en algún sitio, que hay un ejemplo concreto, una historia, que hay un artículo de prensa. Y el impacto, que va a ser lo más relevante en debate, responde a las preguntas de por qué es importante el argumento, por qué mi argumento es mejor que los del otro equipo o que otros que yo podría haber desarrollado, qué cambia en el mundo con mi argumento con respecto a lo que cambia con los argumentos del otro equipo. En el ARE yo estoy desarrollando un argumento y en el impacto yo me salgo de mi argumento, miro mi argumento desde fuera y todos los demás que hay sobre la mesa y decido que este que estoy utilizando es el más importante, es el más relevante de todos, es el que nos tiene que indicar qué solución o qué decisión tomar. Vamos a ver cómo lo hacemos en este caso. La afirmación
como recordáis, es el descanso es esencial en el proceso de aprendizaje. El razonamiento es el que habíamos utilizado antes. Cuando aprendemos es importante encontrar momentos de descanso para asimilar la información, y el colegio es una institución educativa cuyo objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran conocimiento, entre otras cosas. La evidencia es que existe una relación directa entre el descanso diario y el rendimiento escolar, y ahí tenéis la referencia de un estudio de Lucas Sánchez, publicado en la Universidad de La Rioja, que hace referencia exactamente a eso, que tiene como conclusión exactamente esa, que existe una relación directa entre el descanso diario y el rendimiento escolar. Así que no tenéis por qué fiaros de mí. Hay un señor que ha hecho un estudio, que tiene un montón de datos que podéis comprobar, y ese estudio prueba exactamente esto. Y el impacto, me salgo de mi argumento, veo todo el resto de argumentos que yo mismo podría haber elegido y no he elegido. ¿Recordáis lo del análisis de cuál es el problema y por qué es un problema? Yo podría haber elegido todo el resto de cosas, pero no he elegido formar esos argumentos, he elegido este. ¿Por qué he elegido este? Porque este es el único argumento que contempla la eficacia del proceso de aprendizaje y a la vez vela por la salud de los alumnos y alumnas. Y esto es lo más importante por lo que hay que velar en una institución educativa. Este es el impacto, por lo tanto. Así que este es el esquema básico de argumento. Volvemos al principio. Cuando os preguntaba, ¿te gusta el dulce?, veíamos que incluso para respuestas así podemos tener explicaciones científicas. Exactamente igual que si os hago una pregunta sobre cualquier otro gusto vuestro. Por ejemplo, ¿te gustan las películas de superhéroes? Os propongo que os respondáis a esto simplemente en 5 segundos, porque ahora os voy a traer el ejemplo de un impacto que quizá no os esperáis si no lo habéis leído en los últimos meses. ¿Os gustan las películas de superhéroes? ¿Por qué os gustan las películas de superhéroes? ¿Es bueno que os gusten las películas de superhéroes? ¿Podría convenceros de que no deberían gustaros las películas de superhéroes? ¿Podría convenceros de que no os gustan las películas de superhéroes aunque os atraigan? Podemos utilizar otra palabra, podemos cambiar el concepto. Os atraen, nos atraen a todos las películas de superhéroes porque a todos nos atraen las cosas que se mueven muy rápido, que tienen muchos colorines y brillantinas, parecemos gatos, pero no nos gustan. Fundamentalmente este es el argumento que intenta Alan Moore, que imagino que le conocéis. Alan Moore es uno de los grandes autores de los cómics de superhéroes, entre otros muchos de Watchmen. Y Watchmen, cuando se publicó Watchmen fue una revolución enorme que reorientó la dirección de la literatura sobre superhéroes, del cómic sobre superhéroes, que dejó de ser una cosa solamente de niños y pasó a ser una cosa de adultos, porque eso era complicado y alta cultura y alta literatura y todo lo que fuese. Alan Moore, ahora años después, tratando el impacto, lo que dice es, antes los cómics eran para niños y de repente, en una generación en la que nos pusimos a escribir cosas un poco más comprometidas, un poco más complicadas, un poco más para adultos, muchos adultos se subieron al carro y ahora hay contenido para niños, claramente para niños, todo el cine de superhéroes, que ven adultos y eso nos está viniendo mal. Eso es un razonamiento. No utiliza evidencia, la evidencia le sobra. Sin embargo, el impacto que utiliza es interesantísimo. Y el impacto es el siguiente. En una entrevista en The Guardian, Alan Moore decía, en 2011 dije que creía que el hecho de que millones de adultos hicieran cola para ver películas de Batman tenía serias y preocupantes implicaciones para el futuro, porque ese tipo de infantilización, ese impulso hacia tiempos y realidades más simples, puede ser a menudo un precursor del fascismo. Alan Moore utiliza el argumento que hemos dicho. Esto antes era para niños en general y ahora se han subido al carro un montón de adultos y seguimos tratando y se han seguido haciendo cosas de superhéroes que son muy fáciles de entender, que entiende todo el mundo porque son problemas muy fáciles que se solucionan simplemente de forma muy fácil. Pues tú tienes superpoderes, entonces puedes solucionar el problema, con lo cual parece que la realidad que nos rodea es facilísima y eso nos infantiliza
y genera movimientos reaccionarios, y directamente Alan Moore hace referencia al fascismo. Entonces, no es solamente se abstrae de su razonamiento, mira el argumento desde fuera, de por qué es malo infantilizar al público de cine en general, de cómics en particular, pero de cine en general y de cine de superhéroes. Es malo porque infantilizar al público le lleva a pensar que había tiempos o que hay tiempos o que hay realidades mucho más simples y por lo tanto esto generalmente ha sido siempre un precursor del fascismo. Después, a partir de aquí, es muy fácil encontrar una evidencia que podamos utilizar para este argumento yéndonos a Hannah Arendt mismo. Pero esto es un buen ejemplo de el impacto. El argumento es: no nos gusta el cine de superhéroes porque nos infantiliza. ¿Cuál es el impacto? El impacto es lo más relevante de todo lo que nos podamos decir a favor y en contra del cine de superhéroes. Lo más relevante que tenemos que tener en cuenta es que si nos infantiliza, le estamos haciendo un daño enorme a la sociedad en su conjunto, porque la infantilización de la mayoría de la población es un precursor del fascismo. Ese es el impacto que estamos utilizando para defender el argumento. Nos puede convencer o no, pero es un impacto interesante y es una buena... Es un ejemplo fácil de ver de a qué nos estamos refiriendo por impacto. En la mayor parte de los debates que vemos continuamente en televisión, en el periódico, en la prensa, hay un montón de argumentos contrapuestos y, sin embargo, es muy difícil encontrar un impacto bien puesto. Y en debate el impacto es importantísimo. No me va a bastar, a mí como juez no me va a bastar que haya dos equipos que vengan a darme argumentos contrapuestos. Yo creo que sí porque tal, yo creo que no porque tal. La argumentación está bien hecha, pero si no hay un impacto, si ninguno de los dos equipos intenta justificarme sí porque tal y deberías fijarte en este punto porque este punto es el más importante por esta razón, entonces me será muy difícil a mí determinar cuál de los dos argumentos tiene más peso y a cuál le tengo que dar, por lo tanto, mayor preponderancia cuando los compare. Este es el impacto, esta es la forma de argumentación básica que os propongo, AREI, así que no la perdáis de vista porque tanto para desarrollar argumentos vuestros en todas las circunstancias, pero sobre todo en debate, como para juzgarlos va a ser interesantísimo. Esa es la forma básica de debate, esa es la forma básica, perdón, de argumentación, es la forma básica de saber si nuestro argumento está suficientemente bien desarrollado o no. Pero hay otra forma, y es que, en primer lugar, la forma ARE generalmente siempre va acompañada de la estructura API para que el discurso sea lo más comparativo posible, y API responde de nuevo a las siglas antes, ahora, plan o cambio posterior e impacto. ¿Cómo es el mundo antes de la medida? ¿Cómo es el mundo después de la medida? ¿Y por qué el cambio es importante? Esto es lo que nos permite mantener un impacto. Con lo cual, si lo contamos en forma de API, cómo era el mundo antes, cómo es el mundo ahora y por qué el cambio es importante, entonces conseguimos una buena argumentación a partir del método AREI y la estructura API. Pero, de nuevo, esta es la forma básica de desarrollo de argumentación. La forma un poco más compleja, permitidme que os la cuente, porque es interesante, es el modelo de Toulmin. Toulmin es un filósofo de mitad de siglo pasado cuyas teorías de la argumentación están ya muy superadas. Toulmin intenta generar una estructura de conformación de argumentos inductivos que no solamente sean los elementos que acabamos de ver, el AREI en general. Las teorías de Toulmin están ya bastante superadas. Hay muchos autores que han propuesto muchos otros modelos que son bastante más interesantes. Sin embargo, en ejercicios de habilidades comunicativas, en ejercicios comunicativos con poco tiempo, el sistema de Toulmin sigue siendo útil porque nos permite dar mucha más información de lo que damos con el sistema ARE, y permite que el desarrollo argumental sea más explícito, tiene más partes, simplemente tiene más elementos. Entonces, al tener más elementos y al estar puestos ahí en una estructura, es simplemente un ejercicio de rellenar los espacios en blanco, de filling the gaps. Toulmin nos dice,
esto del ARE es interesante, pero le faltan algunas piezas porque hay alguna parte del modelo ARE que es especialmente importante. Así que tenemos que añadir base a esto como para que no nos lo tiren tan fácil. Así que Toulmin propone un modelo basado en los siguientes elementos: tesis, evidencia, garantía, respaldo, reserva y matización. Añade una parte al argumento ARE y añade dos partes a la defensa previa del argumento antes de terminar de desarrollarlo. Os lo voy poniendo con un ejemplo. La tesis para Toulmin es una conclusión que está sostenida con razonamientos, es decir, lo que hasta ahora conocíamos, lo que hasta ahora hemos visto como afirmación o como conclusión del silogismo. En este caso, el ejemplo que os voy a poner yo es: Harry es ciudadano británico. Imaginad que me tenéis que convencer de que Harry es ciudadano británico, por lo que sea. Yo os estoy pidiendo que necesito que alguien me mande una carta de invitación para poder viajar a Londres y por lo tanto necesito que la persona que me mande esa carta para poder viajar sea ciudadana británica y tengo muy poco tiempo. Así que me tenéis que convencer. Tengo solamente una llamada que puedo hacer. Tenéis que convencerme de que Harry es ciudadano británico. Vuestro objetivo es convencerme de que Harry es ciudadano británico. Dice Toulmin que la tesis es lo primero, evidentemente, que lo segundo va a ser la evidencia, que es lo que hasta ahora hemos visto como evidencia o como prueba, que es una certeza clara y manifiesta de algo que no se puede dudar. Por ejemplo, que Harry nació en las Bermudas. A lo mejor no tengo ningún documento para mostraros que Harry es ciudadano británico, pero por cualquier cosa sí que sabemos, sí que podéis demostrarme que Harry nació en las Bermudas, porque tenéis por casualidad una foto de su certificado de nacimiento. Así que sabemos que Harry nació en las Bermudas. No tenemos evidencia de que Harry sea ciudadano británico porque entonces sería muy fácil. Si tenéis su DNI o su pasaporte sería muy sencillo. Pero no lo tenéis. Tenéis el certificado de nacimiento. Así que esa es la evidencia con la que contáis. Ahora, ¿qué une una cosa a la otra? Pues el razonamiento en nuestro sistema anterior: afirmación, razonamiento y evidencia, que para Toulmin le va a llamar, por fastidiarnos y cambiarle el nombre, le va a llamar la garantía, que justifica la importancia de la evidencia sobre la propia tesis. Alguien nacido en Bermudas es ciudadano británico. Ya tenemos el área. Alguien nacido en Bermudas es ciudadano británico. Harry nació en las Bermudas, por lo tanto, Harry es ciudadano británico. Ya está, fenomenal. Pero dice Toulmin, pero aquí hay una parte que es especialmente importante y de la que yo voy a dudar. Porque si tú tienes el certificado de nacimiento de Harry, es verdad que ya no puedo dudar de eso. A lo mejor me has engañado. A lo mejor es una falsificación. Entonces tendré que ir a preguntarle a la policía o algo parecido. No voy a poder dejar de estar convencido por eso hoy si no tengo una evidencia en contra. Así que de eso no puedo dudar. De la conclusión, claro, si las dos premisas son ciertas, de la conclusión tampoco puedo dudar. Pero hay una premisa, una de las premisas, la de la regla importante, la que me da una regla general, que es esa frase es especialmente importante. A eso van a ir. Si alguien quiere atacar mi argumento, va a ir a por esto, a la regla fundamental, a la regla grande. ¿Se cumple en todos los casos que todos los nacidos en Bermudas sean ciudadanos británicos? ¿Quién dice esto? ¿Cuál es la base? Dice Toulmin, añádele a la garantía un respaldo. El respaldo es una fuente que genera confianza en la garantía que acabas de dar. ¿Por qué todos los nacidos en Bermuda son ciudadanos británicos? Porque lo especifican así las leyes británicas. Puedo deciros qué ley especifica esto entre las leyes británicas. Puedo decir que sea la ley de ciudadanía en el artículo 33, el párrafo segundo. Fenomenal, mucho más concreto. Y además os traigo el tratado para que lo veáis concretamente. Fenomenal, muy bien. Pero con esto nos vale, tal y como especifican las leyes británicas para este ejemplo. Esto genera mayor confianza en la garantía y por lo tanto, dice Toulmin, el argumento está es bastante más seguro. Pero para añadirle seguridad, Toulmin añade dos elementos que van en contra del argumento, pero que dan la sensación de que yo he calculado todas las posibilidades y de que estoy seguro que, por lo tanto, la conclusión a la que estamos llegando, si no es absolutamente segura, porque no hay nada absolutamente seguro, por lo menos es muy probable. En primer lugar, me dice que añade una reserva, que es una refutación a la garantía,
que establece una excepción para que el argumento abarque un espectro más amplio. En este caso sería salvo que sus padres tengan nacionalidad estadounidense y decidan que su hijo también será ciudadano estadounidense. Y en último lugar, una matización. La matización lo que supone son términos que especifican grado de seguridad que se tiene en la tesis para protegerla. En este caso, por ejemplo, probablemente. Así que el argumento, que en principio era un are un poco soso y la verdad poco basado, termina siendo algo así. Probablemente Harry es ciudadano británico porque nació en Bermudas. Alguien nacido en Bermudas es ciudadano británico, tal y como especifican las leyes británicas, a no ser, por ejemplo, que sus padres sean estadounidenses y hayan decidido que su hijo también tendrá dicha nacionalidad. Esto, evidentemente, para que sea más fuerte, probablemente tendría otro orden. Empezaría estableciendo la matización, diría, salvo el extraño caso, que se da muy pocas veces, en que los padres de Harry pudiesen ser ciudadanos británicos y hayan decidido que también que su hijo también va a tener dicha nacionalidad, muy probablemente Harry sea ciudadano británico, porque Harry nació en las Bermudas y todos los nacidos en las Bermudas son ciudadanos británicos, tal y como dice la ley tal, artículo tal, párrafo tal. Este es el modelo de Toulmin. A esto se parecen mucho más los argumentarios de los equipos de debate en un campeonato de debate que quiere competir. Por lo tanto, esta es mi recomendación. Si el modelo AREI os resulta suficientemente sencillo, atreveos con una cosa parecida a esta. Os voy a proponer que lo hagáis. Os voy a proponer que hagáis un caso de estos, así que nos vamos a dar 2 o 3 minutos para hacer el siguiente ejemplo. El ejemplo es este. Willy es pelirrojo. Y quiero que intentéis hacer todos los elementos. ¿Cuál es la tesis? Imaginad que que yo estoy preparando una obra de teatro y, eh, y que necesito, estoy preparando una obra de teatro de Shakespeare, hay un protagonista pelirrojo, no tenemos pelucas pelirrojas, ni tinte de pelo, ni nada parecido, la tenemos que hacer esta tarde. Nuestro único actor pelirrojo se ha puesto enfermo, así que necesito a alguien a quien tengáis cerca que sea pelirrojo y que esté dispuesto a ayudarme esta tarde. Vosotros me decís, pues Willy es pelirrojo. Yo no me la puedo jugar, porque si Willy viene y resulta que lo habéis visto mal o me habéis gastado una broma o algo parecido, me cargo la obra de teatro de esta tarde. Así que tenéis que intentar convencerme de que Willy es pelirrojo. Vamos a ver qué cosas se os ocurren. En 3 minutos volvemos a ver qué cosas se os han ocurrido sobre la pelirrojez de Willy.
Bueno, vamos a ello. Os comparto de nuevo la presentación. Para que el ejercicio sea un ejercicio de argumentación, la evidencia no puede, la tesis no puede tener una sola evidencia, con lo cual si tenéis el contacto de WhatsApp de Willy y tenéis la foto de perfil y Willy es claramente pelirrojo y tiene su nombre puesto como Willy, yo soy Willy, en el estado de WhatsApp, pues entonces no va a haber posible discusión, no va a haber posible argumentación a hacer, simplemente necesitáis una evidencia. Así que a lo mejor se os ha ocurrido desarrollar un argumento de posibilidad, que es fundamentalmente lo que estamos buscando, un intento de capacidad de argumentación. ¿Por qué Willy puede ser pelirrojo? ¿Qué evidencias puedo tener de que Willy sea pelirrojo? Que a lo mejor convivo con Willy y me he encontrado un pelo de Willy en la ducha esta mañana, o que Willy ahora mismo es pelirrojo porque me he encontrado tinte pelirrojo de pelo esta mañana en la ducha porque convivo con Willy. O irme a las causas por las que alguien es pelirrojo. Alguien puede ser pelirrojo porque sus padres son pelirrojos. O porque sus padres y sus tíos son pelirrojos. Hay más probabilidad. O porque sus padres, sus tíos y sus abuelos son pelirrojos. O porque sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus bisabuelos, porque todo su barrio es pelirrojo. Porque toda su ciudad es pelirroja. Porque todo su país es pelirrojo. Pienso entonces si es más convincente o menos convincente que sus padres sean pelirrojos que todo su país esté formado mayoritariamente por pelirrojos. Voy a irme con ese, simplemente porque me parece más divertido. Si hay un país reconocido por tener un porcentaje enorme de población pelirroja, es Irlanda. Así que voy a decir que Willy es pelirrojo porque Willy es irlandés. Esa es mi evidencia. Tengo un documento cualquiera de Willy donde no aparece la foto de Willy porque si no sería muy evidente. Así que sé que Willy es irlandés. Te puedo demostrar que Willy es irlandés. Esa es mi evidencia. Así que tengo la tesis y la evidencia. ¿Cuál es la garantía que une una cosa con la otra? Que la mayor parte de los pelirrojos son irlandeses. Voy a poner un porcentaje, voy a decir que el 80% de los pelirrojos, de los irlandeses, perdón, son pelirrojos. Y la garantía necesita un respaldo, porque es la norma fundamental que me permite pasar de las premisas a la conclusión. Así que voy a decir que la Asociación Mundial de Pelirrojos declara que el 80% de irlandeses son pelirrojos. A esto le tengo que establecer una matización, muy probablemente al principio, y una reserva. Y la reserva va a ser que, bueno, es verdad que el 80% son pelirrojos, pero puede darse el caso de que siendo irlandés no sea pelirrojo. Por ejemplo, que Willy sea de origen mozambiqueño o que sus padres sean de origen mozambiqueño y sean irlandeses y Willy es irlandés, pero Willy probablemente no será pelirrojo. Así que me queda aproximadamente un argumento así. Hay muchas posibilidades de que Willy sea pelirrojo, porque es irlandés y el 80% de los irlandeses son pelirrojos, según certifica la Asociación Mundial de Pelirrojos, AMP, a no ser que Willy sea nacionalizado irlandés, pero de origen mozambiqueño. Aproximadamente esto es como me queda un esquema de argumento, siguiendo en primer lugar el esquema AREI, sabiendo que el impacto que aquí no estoy considerando generalmente es importantísimo, la estructura API, y si quiero desarrollarlo, considerando el impacto aparte, el modelo de Toulmin. Os voy a proponer que hagamos un ejercicio y en este sí que os voy a pedir que dediquemos algo más de tiempo durante la sesión. Os ofrecí que terminásemos la sesión anterior con un ejercicio al final de la sesión. A partir de ahora os voy a proponer algún ejercicio en mitad de la sesión, porque son sesiones más largas y así podemos hacer una pausa ligera, pero además también porque me parece interesante que vayáis forzándoos un poco. Yo entiendo que termina la sesión y que es muy improbable que muchos de vosotros os quedéis haciendo una actividad en ese momento y me parece que pudiendo meter ahora 10 o 15 minutos de preparación de una actividad puede ser más interesante. La actividad que os pido es una actividad de carácter fundamentalmente argumentativo, que es el búnker. Mirad, yo hace tiempo que ahí cerca de Navalmoral me estoy construyendo un búnker. Es un dato perfectamente factible y real, de hecho, real. Yo estoy muy preocupado, un montón de guerras en el mundo ahora mismo. Me parece que en cualquier momento nos puede caer una bomba o caerle la bomba a cualquiera y esto se va a tomar por saco. Estoy construyendo un búnker. El búnker es una pasada.
una pasada, es una maravilla. Es increíble, muy bien, fenomenal, muy bien. Tiene espacio para 2 personas y víveres para toda la eternidad. Lo curioso de un búnker es que, claro, tú sabes cuándo te metes en un búnker, pero no sabes cuándo sales. Si de repente empiezan a sonar las sirenas de una catástrofe nuclear, pues tú te metes en el búnker y a lo mejor a los 10 minutos recibes la noticia de que era toda una falsa alarma y puedes salir del búnker. Y también puede ser que sea cierto que caiga una bomba nuclear que destruya la Tierra entera y que el búnker se quede por ahí flotando en el espacio exterior para toda la vida de los integrantes, de las personas que estén dentro del búnker. Porque es súper resistente, porque el búnker que me estoy construyendo es una pasada, súper resistente, y porque tiene víveres y capacidad de generar oxígeno para toda mi vida con mucha diferencia. En principio, como son 2 personas y mis 2 gatos hacen el consumo, generan el consumo de una persona, en principio me voy a meter yo con mis 2 gatos, pero claro, los gatos viven bastante menos que una persona y me preguntaba el otro día, ¿y si esto del ataque nuclear no es ahora, no es tan inminente como creo que va a ser, sino que es dentro de unos pocos años y ya mis gatos no están conmigo? Necesito que elijáis un personaje de ficción, histórico, un conocido vuestro. Simplemente no podéis ser vosotros, no podéis ser vosotros o vosotras. Nada. Puede ser Napoleón o Batman, puede ser vuestra vecina del quinto o vuestro mejor amigo, quien queráis. Simplemente no podéis ser vosotros o vosotras. Y me gustaría que construyeseis un argumento para intentar justificar que vuestro personaje, el personaje que habéis elegido, es el ideal para compartir búnker conmigo. Quiero que intentéis continuamente intentar convencerme a mí. No quiero que os deis razones para convenceros a vosotros mismos, pues yo compartiría búnker con Batman, me parece fenomenal, pero el búnker es mío. Así que intentad convencerme a mí. Intentad generar un argumento que tenga todas las partes que podáis, si es más parecido al argumento de Tulmin, muchísimo mejor, y que además de la estructura de Tulmin, mmm, reconozca un impacto. Con lo cual me contáis la estructura de Tulmin y me contáis el impacto. U os quedáis con el esquema del ARI, afirmación, razonamiento, impacto. Esto, habiendo solucionado, todo esto es todo esto le vamos sumando. Es decir, no desconsideréis lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior vimos cuáles eran las preguntas guía y por lo tanto, evidentemente voy a tener un problema que es con quién quiero compartir posiblemente el resto de mi existencia dentro de un búnker que está muy bien, pero es suficientemente pequeñito. Así que ¿con quién creéis que puedo querer compartirlo yo con la información que tenéis de mí? Problema, solución, y a partir de ahí los deberes en los que tenéis que basaros. Recordáis explicación de contexto, definiciones, resumen de argumentos y después cuando vayáis a dar vuestro argumento, el esquema ARI o el esquema Tulmin con el impacto. Es mucha cosa, son muchas cosas las que hemos visto hasta ahora, han sido de momento 2 sesiones intensas. Nos vamos a dar 15 minutos para esta labor. Es decir, llevamos 1 hora y 10 minutos de sesión, pues hasta que llevemos 1 hora y 25 minutos de sesión. Y así al final de la sesión terminamos con los ejercicios de contraargumentación y finalicemos la sesión. Pero antes me gustaría que intentaseis esta. Nos vemos en 15 minutos. Mucho ánimo.
Muy bien. Bueno, llevamos por hacer recapitulación de cosas que deberían aparecer en vuestro discurso, en el discurso que habéis podido practicar ahora. Por hacer recapitulación tenemos las preguntas guía del discurso, discurso técnico y por tanto problema-solución, el análisis del asunto en general, lo del tema en general, guiado por las obligaciones de los oradores en debate, obligación de dar definiciones, generar un contexto, dar un resumen de argumentos y después las estructuras de obligaciones de los argumentos concretos. Si os habéis atrevido con la forma más básica, la forma AREI, maravilloso. Si os habéis atrevido con la siguiente forma, con el modelo de Toulmin añadiendo la parte del impacto, fenomenal, maravilloso. Por lo tanto, ya tenemos un turno, ya tenemos una argumentación completa. Así, como hemos visto hasta ahora, se generan las argumentaciones. Falta una segunda parte interesantísima, que es cómo convertimos esto en un debate, generando además una contraargumentación. Así que a eso vamos a dedicar el resto del tiempo que tenemos hoy, dejando unos últimos minutos para seguir esta práctica, porque nos va a servir mucho haber hecho el argumento del ejercicio del búnker para ver cómo podemos darle la vuelta a nosotros mismos desde nuestra propia contraargumentación. Así que, de nuevo, volviendo a la presentación, entramos de lleno en la parte de contraargumentación, que de nuevo va a tener una parte sencilla y una parte más compleja, pero que vamos a empezar con los pasos previos en la contraargumentación. En la fase previa al discurso, para poder contraargumentar bien, la contraargumentación es ante todo un ejercicio de escucha activa. Tengo que demostrar que he escuchado al orador del equipo contrario, que le he entendido y que estoy respondiendo a parte de su argumentación. Con lo cual, al final, que termine estableciendo que la contraargumentación sea más importante o menos importante que mi argumento desarrollado será más una labor comparativa y por lo tanto de impacto. Pero el ejercicio de contraargumentación empieza por un comportamiento mucho más honesto, que es un comportamiento literalmente, directamente de escucha activa. Te estoy escuchando, sé lo que estás diciendo, te he entendido, no estoy de acuerdo con esta parte concreta. Así que tenemos que escuchar, recomendable por lo tanto siempre tomar notas cuando un compañero, que sea un compañero del equipo contrario, está hablando, entender lo que me están diciendo, resumir sin simplificar y preparar la contraargumentación. Es muy usual que cuando alguien está haciendo un turno de argumentación y viene un miembro del equipo contrario a determinar por qué no está de acuerdo con esa persona que acaba de hablar, simplifiquemos o hagamos absurdo el argumento del equipo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que intentar comprender lo que están queriendo decir, pese a que la persona del equipo contrario no esté utilizando las mejores palabras o las mejores estructuras para decirlo. Con lo cual, la mejor contraargumentación es una argumentación que tiene una estructura del tipo: habéis dicho que tal, no estamos de acuerdo porque esto es incompleto, vuestro argumento completo sería este sería el argumento completo, aún así no estaríamos de acuerdo por esta otra razón o por esta otra comparativa o porque el impacto es menos relevante que el impacto de nuestra propia argumentación. Esa es la estructura de una buena contraargumentación real y por lo tanto no vale simplemente con escuchar y entender a la persona del equipo contrario, sino que tenemos que empatizar con su postura y ver cómo podemos mejorar su argumento antes de empezar a contraargumentarlo. Y a partir de ahí, preparar la contraargumentación, que es lo que viene ahora. La contraargumentación casi siempre se da en una fase discursiva que tiene esta estructura concreta. Primero, explicamos bien el argumento del equipo contrario, ellos dicen que o quieren decir que, y mejoro su argumento, mostrar nuestro desacuerdo, en segundo lugar, pero nosotros no estamos de acuerdo, y analizar con qué parte de la argumentación, exactamente con qué de lo que han dicho, no estamos de acuerdo. No se puede no estar de acuerdo con absolutamente todo, tiene que haber alguna causa por la que no estamos de acuerdo con algo. En tercer lugar, nuestra línea propositiva, nosotros decimos qué, y la conclusión que nos lleva a nuestra propia argumentación. Por lo tanto, y se derivan todas las consecuencias de que hayamos cambiado la argumentación de la suya a la nuestra. Y eso ya es parte de nuestra propia argumentación.
Hay dos formas de contraargumentación, muchas formas de contraargumentación. Voy a resumiros dos formas de contraargumentación. La primera es una fórmula sencilla, simplemente teniendo en cuenta 4 estructuras de contraargumentación que son las más utilizadas en discursos comparativos o en términos de debate. Simplemente con aprender cuáles son las 4 formas de contraargumentación más usuales, pues me servirá para enfrentarme a la mayor parte de argumentos que se utilizan en debate y enfrentar la mayor parte de contraargumentaciones que podría llegar a encontrar en debate. No es aprender contraargumentación, propiamente dicho, no es un aprendizaje de contraargumentación, sin embargo, sí que sirve para enfrentar argumentos de forma sencilla y especialmente cuando en situaciones complejas está bien también tener en cuenta este primer acercamiento a la contraargumentación porque me puede sacar de algún lío. En el nivel básico me encuentro 4 tipos de contraargumentación que se utilizan sobre todo en debates esenciales o en primeras dinámicas, en primeras prácticas de debate. Son la minimización, la comparación, la negación y el giro. En la minimización yo admito la afirmación del equipo contrario, pero le voy a restar importancia. En la comparación admito su afirmación y pongo otro valor en contraposición. No le resto importancia, sino que pongo otro valor en contraposición y digo que ese otro valor es más importante. Como veis, un problema de impacto. En la negación, que es más poderosa que estas, y lo que pasa es que requiere de otro tipo de conocimiento, niego su afirmación, siempre por alguna causa, y en el giro admito su afirmación, pero evidencio que precisamente lo que están defendiendo ellos refuerza mi tesis. Como veis, va de más fácil a más difícil por obligaciones que me genera a mí como perfil de contraargumentador. Vamos a ir repasando cada una de ellas porque son interesantes. En la minimización admito su afirmación, pero le resto importancia. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de voy a comprar, me dice un amigo, voy a comprar este teléfono porque tiene la pantalla más sensible del mercado. Voy a comprar este teléfono porque tiene la pantalla más sensible del mercado. Y yo no estoy de acuerdo con que ese teléfono sea el mejor teléfono para él. Me está dando la razón de la sensibilidad de la pantalla. Así que una contraargumentación por minimización es una cosa parecida a esa que tenéis en pantalla. La sensibilidad de la pantalla es un factor que apenas deberías considerar a la hora de comprar un teléfono por haber otros mucho más importantes como la memoria, la duración de la batería o la calidad de la cámara. En realidad aquí lo estoy mezclando con otro tipo de contraargumentación. Este es un argumento directamente que hemos encontrado, pero la minimización es clara. Ese factor no es tan importante. En comparación con otros o no en comparación con otros, ese factor simplemente no es tan importante. No te dejes guiar solamente por esa cosa, porque la vas a usar muy poco, porque tiene muy poca relevancia, porque le da muy poco valor añadido al teléfono, por lo que sea. La sensibilidad de la pantalla es un factor que apenas deberías considerar a la hora de comprar un teléfono. Esa es la contraargumentación por minimización. Vamos a pasar al ejemplo ligeramente más difícil, que es el de la comparación. Comparo otros valores u otras realidades. Admito su afirmación, pero pongo otro valor en contraposición. Con la misma, voy a comprar este teléfono porque tiene la pantalla más sensible del mercado. La contraargumentación por comparación sería algo parecido a: hoy en día la calidad de los teléfonos es por lo general muy alta, por lo que la diferencia en calidad con el segundo del mercado no es mucha, mientras que el precio sí. Lo que estoy contraponiendo no es la calidad de la pantalla, la sensibilidad de la pantalla con respecto a cualquier otro valor, sino con respecto a un valor concreto, que es el precio. Así que la calidad de la sensibilidad de la pantalla con el precio, hago que minimizo de nuevo la importancia de la sensibilidad, perdonad que no me salía, la importancia de la sensibilidad de la pantalla del teléfono y le contrapongo un valor concreto por el que yo estoy apostando. Además, yo apuesto por uno. No apuesto por una generalidad como en el ejemplo anterior, sino que apuesto por un valor en concreto, que es el precio. Hay mucha diferencia en precio y muy poca diferencia en sensibilidad de pantalla. Así que ya tenemos la minimización y la comparación. Vamos a por la negación, que es el tercero, es el más interesante hasta ahora porque directamente niega la afirmación del equipo contrario, pero claro, tenemos que tener base suficiente para eso. La contraargumentación por negación, en este caso, sería algo parecido a:
no es la pantalla más sensible porque en el mercado asiático puedes encontrar teléfonos con una mayor sensibilidad y es igual de fácil importarlos. De manera que, en este caso, estamos contando con que nuestro amigo no tiene información suficiente. Él ha estado buscando solamente en el mercado europeo y nosotros sabemos que podemos buscar también en el mercado asiático, que no se venden directamente, pero es muy fácil importarlos mediante cualquier importador, por lo que sea. Así que negamos la afirmación directamente en la que se está basando nuestro amigo. No, no es el teléfono que tiene la pantalla más sensible del mercado. Cómprate de verdad el teléfono que tiene la pantalla más sensible del mercado, que es ese otro que está ahí. Así que esa es la negación. Y por último, el giro. Y el giro es la forma de contraargumentación más difícil, obviamente, de estas 4 que hemos visto, pero sin duda la más potente de ellas. Y es coger la razón, asumir la razón que nos da el equipo contrario y utilizarla en nuestro propio beneficio. En este caso, la contraargumentación por giro sería algo parecido a cuanto más sensible sea la pantalla, más frágil será. Por lo que para ti, que eres un manazas y se te cae continuamente el móvil al suelo, lejos de ser algo positivo, el hecho de que tenga la pantalla más sensible del mundo será algo muy negativo. Con lo cual, precisamente la razón que está utilizando nuestro amigo, yo quiero un teléfono con una pantalla muy sensible porque creo que es el mejor para mí, esa es la razón que nosotros utilizamos para defender todo lo contrario. Precisamente el teléfono con la pantalla más sensible del mercado va a ser el teléfono con la pantalla más frágil del mercado y para ti va a ser la peor de las opciones. Estas 4 formas de contraargumentación, minimización, comparación, negación y giro, son las 4 formas de contraargumentación que más nos encontramos en la mayor parte de los casos en habilidades de comunicación, porque basta coger la información en la que se basa el discurso del equipo contrario y hacer cosas con ella, pero sobre todo en debate. Con lo cual, simplemente con estos 4 tipos de contraargumentación ya tenemos información suficiente como para participar en un debate y realizar una labor de contraargumentación suficientemente buena y para analizar un debate en la mayor parte de los casos, especialmente cuando son debates de iniciación. Sin embargo, perdonad que he vuelto antes, sin embargo no es la única, evidentemente. Y es que dependiendo en las formas complejas de argumentación, dependiendo de cuál sea la parte del argumento que yo estoy queriendo criticar, así la contraargumentación será de un tipo o de otro. Esta es la parte compleja de la argumentación. Para esto lo que tengo que entender es cómo se forma un argumento, lo que veíamos al principio de la sesión sobre la afirmación, el silogismo y el método AREI. Antes de llegar al método AREI os decía, tenéis que formar, para llegar a un AREI tenéis que formar un silogismo. Un silogismo que son las premisas, premisa mayor, la garantía o la premisa menor, la premisa mayor o la garantía, la regla que me permite pasar de un sitio a otro, que Toulmin le llamaba garantía, si recordáis, y la conclusión. Así que tengo premisa, garantía y conclusión. En una labor de contraargumentación, dependiendo de a qué quiera criticar, a cuál de las afirmaciones quiera criticar, entonces eso tendrá una complejidad u otra y se hará de una forma u otra distinta. Habiendo entendido cómo es un silogismo, premisa menor, garantía, conclusión, que ya hemos visto en el método AREI y en Toulmin también, entonces podemos atrevernos con la forma más compleja de contraargumentación, que es elegir contra qué parte del argumento quiero ir y justificar por qué estoy queriendo ir contra esa parte del argumento. La forma más sencilla, necesitamos datos, es verdad, como con la negación y como en ejercicios anteriores necesitamos datos, pero la forma más sencilla es ir contra las premisas, porque nos dan información que nosotros podemos objetivamente contradecir con otra información distinta. Como veis en la pantalla, cuando el blanco son las premisas, las preguntas que yo me hago ¿son aceptables las premisas? ¿Hay razones para creer que alguna es falsa? ¿Tengo evidencias que acrediten que alguna de las premisas que nos ha dado el equipo contrario es falsa? Esto se llama objeción. Así que yo objeto las premisas en las que se basan las afirmaciones sobre la situación concreta en las que se basa la argumentación del equipo contrario. Estos son objeciones.
Estos son tipos de contraargumentación de nivel avanzado. En segundo lugar, la recusación es la contraargumentación que va contra la inferencia, contra la garantía que le llamaba Toulmin. La inferencia es el paso de premisas a conclusión, a la norma que me permite pasar de las premisas a la conclusión, lo que Toulmin llamaba garantía. Esto es más difícil que ir contra las premisas, esto es más difícil que la objeción, la recusación de la garantía es más difícil que la objeción y responde a la pregunta de si se puede pasar de las premisas a la conclusión con otra norma distinta. Si hay otra norma o si la norma incluye casos en los que no se puede pasar de las premisas a la conclusión, entonces estaré más cerca de creer que ese argumento no es necesariamente cierto. Así que la segunda parte, el segundo tipo de contraargumentación más complicada es la recusación. Y en tercer lugar, evidentemente, lo más difícil de hacer en un proceso de contraargumentación es la refutación, que generalmente entendemos por refutación todo tipo de contraargumentación, pero la refutación es específicamente la contraargumentación que va contra la conclusión. Es decir, hay razones para creer que la conclusión es falsa. Cuidado aquí. Si nosotros vamos contra la inferencia o contra la garantía, estamos asumiendo que las premisas dadas por el argumento del equipo contrario son ciertas. Es cierto todo lo que se está diciendo. En el caso de las contraargumentaciones que veíamos antes, yo doy por cierto, por ejemplo, que mi amigo quiere el móvil más con la pantalla más sensible del mercado y que eso solamente se puede encontrar en un sitio concreto. Eso es lo que si yo quiero ir contra la inferencia. Yo tendré que formar el argumento con el que quiero compararlo y a partir de ahí ir contra la norma que pasa de las premisas a la conclusión. Por el mismo motivo, cuando voy contra la refutación, cuando voy contra la conclusión y hago una refutación, asumo que las premisas utilizadas y que la inferencia o la garantía usada en ese razonamiento es correcto porque voy a ir contra la conclusión a la que se llega. Y eso significa que todo lo que podré hacer será comparativo, porque sí, te acepto que, igual que en las preguntas que veíamos sobre el problema en la primera sesión, sí, te acepto que esto es así y este paso se produce y por lo tanto llegas a este otro sitio, que es tu conclusión, pero yo tengo otras conclusiones o yo tengo otros argumentos con los que, comparándolo, tu conclusión es menos importante y debería resultarte menos relevante. Una refutación, por lo tanto, casi siempre tiene que ver con el impacto que veíamos en el RI. ¿Por qué tu argumento, siendo válido, es menos importante o deberíamos desconsiderarlo en contraposición al argumento que estoy queriendo desarrollar yo? Esto, como veis, es la contraargumentación de nivel avanzado, es ligeramente más abstracta, sin embargo, si habéis entendido bien cómo se forma un silogismo y exactamente a qué queremos atacar en cada punto concreto, será mucho más fácil entender. Y será mucho más interesante de desarrollar. Esto lo vamos a ver específicamente cuando veamos el análisis de debates y de argumentaciones, pero de momento, y ya que nos quedan unos pocos minutos para terminar la sesión, me gustaría que lo intentaseis hacer vosotras. Si todavía os queda energía, sé que esto ya os he adelantado al principio que era la parte más densa, más abstracta del temario que íbamos a tener. Si tenéis ganas, con la práctica que hemos hecho a mitad de la sesión sobre argumentación en el búnker, os pediría que intentaseis ante vuestro propio argumento de por qué el personaje elegido por mí, por qué Batman debería ser tu compañero de búnker, me gustaría que intentaseis una contraargumentación. ¿Cómo contraargumentaríais siendo una persona que ha elegido a otro personaje concreto? Y que lo intentaseis hacer con los tipos de contraargumentación que hemos visto antes, por minimización, por comparación, por negación y por giro, y si os atrevéis con alguna de estas formas de nivel avanzado de contraargumentación, maravilloso, que intentéis una contraargumentación a cualquiera de vuestras partes del argumento desarrolladas en el ejercicio anterior. En la siguiente sesión vamos a ver la labor del juez y cómo evaluar cada uno de los argumentos, así que volveremos sobre esto, pero ya con ejemplos concretos, como para ir viendo el análisis que se considera a lo largo del desarrollo de un debate
y en la cuarta sesión, de hecho, terminaremos analizando turnos de debate concretos. Así que os dejo y nos vemos para la siguiente sesión. Si tenéis cualquier duda sobre el procedimiento, ya sabéis que podéis escribir sobre el procedimiento en el curso, que podéis escribir al correo. Y si tenéis alguna duda sobre cualquiera de las sesiones, me gustaría que las conservaseis para la última sesión y así tenemos material suficiente como para poder hablar, que estoy seguro de que las dudas que me planteabais, por ejemplo, al final de la primera sesión sobre el contenido de la sesión, le pueden interesar al resto de compañeros. Así que así guardamos las dudas para eso. Muchísimas gracias, un placer muy grande, nos vemos dentro de unos pocos días, así que mucho ánimo, es un placer enorme, nos vemos dentro de nada.